Análisis Parálisis es tu primer disco solista, un disco recién editado, muy bien producido, con una calidad instrumental de primer nivel. La tapa del disco fue diseñada por Eugene lo conozco y bueno, apenas vi la tapa le reconocí el estilo enseguida. Es más, es muy buen guitarrista, deberías invitarlo para tu segundo disco. ¿Hay algún significado detrás de esta tapa y el título del disco? Bueno, sí, la tapa del disco la hizo Eugene Core, que es un amigazo, tremendo músico, tremendo guitarrista, que no lo pude invitar a mi disco. Lo invité para que haga la tapa, pero no lo pude invitar a tocar porque no me dio el espacio para meter más músicos en el disco. Realmente en los 7 temas ya hay, creo que 16 músicos en 7 temas. O sea que me hubiese encantado invitarlo a él, como invitar a un montón de amigos músicos más que se tocan todo y que nos llevamos divino, o sea, que son amigos. Pero bueno, ya no faltará oportunidad de invitarlo a Eugene y a otros músicos a un futuro disco sin dudas. Pero sí, básicamente la tapa del disco la diseñó Eugene, tremendo arte, como siempre. El arte en sí no tiene ningún significado específico, queríamos darle como una atmósfera media futurista, sobre todo por el estilo musical. Es como el triángulo significa como un portal al cual yo estoy por entrar, digamos, yo aparezco chiquito ahí en la portada. Si le hacen zoom van a ver que soy yo, es un dibujo mío ahí. Y luego queríamos darle una onda media ciencia ficción. Los colores básicamente son mis colores favoritos, tiene un tono como amarillesco, todo como amarillo y violeta, le queríamos tirar por ese tono. Y bueno, queríamos darle una onda ciencia ficción y las letras también las elegimos con una onda moderna. O sea, en realidad la tapa del disco en sí no tiene ningún significado específico más que le dé el que escucha el disco y mire la tapa. Y está bueno eso, ¿no? Que el significado se lo dé cada uno. Y luego el nombre del disco sí, Análisis Parálisis, parte de lo siguiente. Yo siempre quise hacer un disco mío, un disco solista con mi nombre hace muchos años, pero por determinadas razones de querer hacer un disco de este estilo, con quién hacer un disco de este estilo y el tiempo para hacerlo, siempre me trancaba. O sea, lo pensaba, ¿no? Lo analizaba y lo terminaba descartando o no haciendo o postergando. Por eso se llama Análisis Parálisis el disco también. Básicamente esa es la razón principal por lo cual se llama así, porque es un disco que salió luego de mucho análisis parálisis, de pensarlo mucho y no poder lograrlo por no contar con los recursos para hacerlo. Y luego, bueno, creo que también la música en sí genera una especie de análisis parálisis en el escucha, ¿no? Es música con mucha información, entonces también viene el juego de palabras viene por ahí. La música en sí está cargada de información y puede generar un análisis parálisis. Pero ese es el significado del nombre del disco. En los créditos del disco veo que como compositor está Rodrigo Cotelo, que fue el que grabó las guitarras base. ¿Cómo fue el proceso de composición? Vos primero creaste la percusión y después lo diste para que él hiciera la parte melódica, ¿o el proceso fue diferente? Es que la idea del disco surgió de la siguiente manera. Yo siempre lo tuve en la cabeza y tenía el concepto de realizar un disco así, ¿no? Metal progresivo, con tintes de metal técnico, bueno, tintes de rock alternativo, de rock progresivo también, como todo en ese mismo universo, digamos, de música. Y lo que sucedió fue que Rodrigo Cotelo, que es básicamente mi socio en este disco, me ayudó a componer, tocó todas las guitarras rítmicas. Sin él no hubiese habido discos, ¿no? O sea, es mi traductor musical básicamente, porque yo soy bastante cavernícola en términos de armonía y ese tipo de cosas. Entonces siempre preciso a alguien que me tradujera las ideas que yo tenía, el concepto que yo tenía de disco, y la verdad que él me leyó perfectamente, increíble. El Rodri, tremendo músico, tremendo productor, tremendo compositor también. Y bueno, lo que sucedió fue que la idea del disco surgió de él, en el sentido de que un día de la nada yo estoy en Instagram y veo que el Rodri me etiqueta en una historia y pone, ¿no? Tocando la guitarra, dice grabando
un tema para Tote Fernández y era un tema medio Degent, que es uno de los temas del disco de Transmittance. Fue el primer tema que se compuso para el disco. Y el Rodri lo grabó simplemente por diversión, inspirado en mi tocada, digamos. En que yo subo un montón de videos tocando temas de metal, ¿no? Y él me manda un WhatsApp y me dice, mirá, Tote, escribí este tema para vos, te lo quiero regalar, usarlo en tus clínicas, usarlo en lo que quieras. Me inspiré en tu tocada, me gustaría que vos lo grabes. Básicamente me regaló la canción, o sea, re buena onda. Y bueno, ahí fue como que la lamparita se me prendió y dije, bueno, ¿y por qué no hacer el disco con él? Con el Rodri, que está recontra equipado para hacerlo, que le gusta el estilo. Entonces, bueno, ahí le planteé básicamente eso. Rodri, mirá, ¿querés hacer un disco? Yo quiero hacer un disco solista, un disco mío, hace tiempo y no encuentro con quién hacerlo. O sea, conozco un montón de músicos, digamos, y amigos, capos, pero no encontraba bien a alguien que tuviera el tiempo, las ganas, ¿no? Y todo como para realizarlo del todo. Y bueno, Rodri se recontra copó, me dijo que sí, que para él sería un honor a laburar conmigo. Y bueno, y ahí fue básicamente, empezamos el proceso de composición. Yo básicamente le tiraba al Rodri ciertos conceptos de por dónde ir, o bueno, referencias musicales. Por ejemplo, hay una banda, Exhibius, que es una banda holandesa que tiene integrantes de Cynic y de Textures. Textures es una banda también holandesa de metal, y es una banda de jazz, de metal fusión, es una cosa así. Yo quería hacer algo en esa línea y le tiré al Rodri ese disco, que es una referencia importante para el disco de Análisis y Parálisis, al igual que otras muchas más. Y él ahí empezó a componer en base a esas ideas, y bueno, y fuimos intercambiando por Skype. El Rodri vive en Indiana, vale destacar eso, en Estados Unidos, y fuimos intercambiando por Skype ideas, y bueno, así fuimos armando entre los dos los 7 temas que componen el disco. Pero básicamente surgió de eso, de una idea de Rodri, se inspiró en mi tocada para componer un tema, y en base a eso fuimos desarrollando el disco, y ese fue el proceso de composición. Hay cosas que se grabaron acá en Uruguay, cosas en el extranjero, incluso partes de mezcla y masterización. Contanos cómo fue en el proceso y cuál fue el papel de Francisco en todo eso. Bueno, el proceso fue muy loco porque se dio como en varios lugares al mismo tiempo. En realidad todo empezó cuando terminamos con el Rodri de maquetear los temas, ¿no? Teníamos 7 temas, todos maqueteados. Entonces lo que pasó fue, yo cuando fui en enero a la NAMM, en enero del 2020, este año, aproveché que estuve con Fran Fattoruso y le pedí que grabara unas guitarras, que grabó varios solos de guitarras en Chasing Hellhounds y en Transmittance, en 2 temas. También le dije a Fede Navarro, que vive en Los Ángeles ahora también, que grabaron las guitarras. Fede grabó en Before the Agony y en After the Storm, y ahí se grabaron esos solos y estaban las maquetas. Yo todavía no había grabado las baterías. Luego empezó la pandemia y ahí aproveché, ya que bueno, nos quedamos sin trabajo, o por lo menos sin trabajo de los shows en vivo. Aproveché que tenía un tiempo para poder dedicarme al disco, y ahí grabé las baterías acá en Uruguay, en el estudio de Gerardo Alonso, que Gerardo es un músico increíble también, bajista, que grabó el bajo en Burning Flames también. Él grabó las baterías, me grabó las batas en su estudio. Y una vez que tenía las baterías, a partir de ahí empezamos a mandarle al resto de los invitados, y bueno, se fueron grabando en distintos lugares del mundo las músicas, pero ese fue el proceso, ¿no? Y Francisco Fattoruso, bueno, tuvo muchísimo que ver. Él también es productor del disco, los productores somos 3, yo, Rodri Cotelo y Fran Fattoruso, y Fran moldeó el audio del disco, básicamente. Él mezcló el disco y le dio la sonoridad que tiene, que nosotros queríamos que fuera un disco orgánico, más allá que es un disco moderno, de metal moderno, ¿no? Con influencias modernas. Queríamos que fuera un disco de sonora orgánico y no que no tuviera uso de triggers, que los sonidos fueran originales, reales. Y bueno, creo que la verdad que estamos muy contentos. Es un disco que tiene mucha dinámica, mucho aire, a pesar del estilo. Entonces tiene eso fusión que está bueno, y que era lo que queríamos lograr también.
Fran tuvo mucho que ver en moldear el audio del disco y él es un productor artístico increíble, un músico, bueno, ya lo conocemos, y un amigazo, una persona muy generosa. La verdad que me ayudó un montón con el proceso del disco. Fue como el otro socio, ¿no? Rodri, digamos, por el lado de la composición, el lado de los arreglos, y Fran por el lado de la mezcla del sonido, y bueno, entre los tres hicimos un equipo ahí que el disco quedó como quedó, y bueno, después la cantidad de invitados que hay, que es increíble, yo más que agradecido. El disco cuenta con una gran cantidad de invitados, tanto nacionales como extranjeros, y todos de un alto nivel. Hablemos un poquito de ellos. Bueno, sí, el disco cuenta con invitados, la verdad, de lujo, el cual para mí es un honor tenerlos en mi disco. Nada, yo la verdad sin palabras, voy a empezar a nombrar los invitados uruguayos que son amigos de la música de todos estos años, y muy talentosos ellos. Francisco Fattoruso, que además, bueno, de mezclar el disco, grabó solos de guitarra en Chasing Hellhounds y Transmittance, y un solo de bajo en After the Storm. Bueno, Fran ya lo conocemos, un músico increíble, ha tocado con todo el mundo y a mí me ha dado una mano muy grande en mi carrera, en desarrollarme y en abrirme puertas, así que yo siempre le voy a estar agradecido. Un amigazo. Fede Navarro en la guitarra también grabó en Before the Agony y en After the Storm también. Bueno, un guitarrista increíble, ex guitarrista de Rada, bueno, un guitarrista uruguayo de primer nivel, así internacional, y un amigo, así que para mí es un honor contar con él también. También grabaron en el disco, grabó Fer Smith, Fer Jiménez, que es mi novia, y bueno, para mí es más que un honor tenerla en mi disco. Es la cantante de Richard Reborn. Qué más lindo de compartir con la persona que uno comparte todo, también compartir la música, así que para mí es un gustazo. También en el disco estuvo Fede Delfino, bajista uruguayo, radicado en Los Ángeles hace muchos años, bajista tremendo, también se canta todo el Fede. Y bueno, grabó en Hailstein y en Transmittance un sonido de bajo impresionante. Fede Delfino, un amigazo, muchas gracias Fede también. Y también Pablo Fernández Villagrán, que es un hermano de la vida. Él, nada, es uno de esos amigos de toda la vida, que lo quise invitar al disco y bueno, grabó el solo de guitarra en Moon in Flames. Increíble. Pablito también, muchas gracias. Y después Nacho Labrada, bueno, pianista uruguayo increíble, grabó todas las teclas del disco, o sea, todas las teclas del disco las grabó él, tremendo lo que tocó, así que muy agradecido a Nacho también. No quiero que me falte nadie, pero creo que con los invitados uruguayos estoy por ahí. Bueno, Rodri Cotelo grabó todas las guitarras rítmicas del disco, tremendo músico el Rodri también, además de ser mi socio más importante en el disco. De la escena uruguaya también grabaron Marco Messina, que grabó los bajos en Before the Agony, Reject Reborn y After the Storm. Un amigazo, bajista ultra versátil, sesionista de la escena uruguaya, que labura un montón acá a la vuelta, y un amigo de la música, así que un honor también. Y bueno, y Gerardo Alonso, también bajista increíble, bajista de Jaime Ross, ex bajista de Rada, que bueno, también grabó el bajo en Moon in Flames, y un amigo también, tremendo amigo, el Gera, que también me ayudó a grabar las baterías en su estudio, así que esos son los invitados uruguayos. Bueno, y los invitados así de lujo internacionales que tiene el disco son Derek Sherinian, tecladista, bueno, ex tecladista de Dream Theater, Sons of Apollo, Planet X, tocó en Kiss también. Alice Cooper es el tecladista de rock más increíble a nivel mundial. La verdad que increíble que esté en mi disco, yo estoy muy agradecido. Steve DiGiorgio, bajista así, sesionista de metal de un nivel tremendo, bajista actual de Testament, bajista de Death, grabó los discos
así, discos emblemáticos del death metal, así que es un honor total. Al Joseph es un guitarrista virtuoso de Estados Unidos, increíble, que él toca muy bien ese estilo así metal progresivo y Dissent, tremendo músico. Y también Mattias Eklund. Mattias Eklund es guitarrista sueco de la banda Freak Kitchen, de la cual soy fan. Y bueno, ya lo van a escuchar, y si no lo escucharon, es un guitarrista de otro planeta. O sea, realmente lo que toca tiene un lenguaje muy propio en el instrumento y es tremendo. Así que esos son los invitados internacionales del disco.